ciclo de curadores internacionales de Fundación Proa. Estamos muy contentos de recibir a Ferran Barenblit, que fue invitado no en calidad de curador, sino de director de museos, específicamente actualmente del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Ferran tiene una carrera ya de casi 20 años dirigiendo museos, por lo cual la idea de la charla de hoy es que nos comparta un poco su experiencia y su visión institucional. Y bueno, él está actualmente en el MACBA desde 2015. Previo a eso estuvo dirigiendo de forma muy destacada el Centro de Arte 2 de Mayo en Madrid y anteriormente el Centro de Arte Santa Mónica. Ferran tiene estudios de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona y de Museología en la Universidad de Nueva York. Y entre sus temas de estudio más destacados está la relación entre arte contemporáneo y cultura y sociedad, y el potencial político de la cultura y de las instituciones culturales. Así que vamos a proponer una dinámica que es la siguiente. Ferran va a hablar un poco sobre su visión institucional, sobre el MACBA. Vamos a pasar algunas preguntas y para finalizar las preguntas del público. Así que bueno, bienvenido Ferran. Vamos a empezar. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Adriana por la invitación. La última vez que estuve hablando en esta sala fue exactamente hace 4 años y 1 semana. ¿Sí? El último domingo de septiembre de la 2015, que me faltaban 3 días. Esto fue lo último que hice antes de llegar al MACBA. Sí, bueno, y estuvimos aquí sentados en esta misma mesa con Cuauhtémoc Medina y con Shudarata Sengupta, hablando en función de la exposición de Rax Media, que fue hace exactamente 4 años. Y muchas gracias por la presentación. Se ha presentado como en lugar de curador, en el programa se llama de Curadores Internacionales. Curadores Internacionales. Bueno, no cumplo del todo lo de curador, porque me han presentado más como director, que es más lo que soy, y tampoco soy internacional porque soy nacional. Así que, incumpliendo las 2 normas básicas, ¿no? Porque nací en esta ciudad hace 50 años y algunos días, y me fui hace 42, pero el único lugar donde realmente soy nacional es en el momento en que aterrizo en Buenos Aires. Así que muchas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de un tema que me es tan cercano y tan... bueno, claro. Y lo que me trae a mí y a la curadora del Museo, Teresa Grandes, que también que está aquí, es la exposición Poesía Brosa, que se inaugura el martes a las 19 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes, con una extensión en el Centro Cultural Kirchner. La exposición está dividida en 2. Una exposición que el MACBA produjo hace 2 años, entre otoño del 17 e invierno del 18 tuvimos en el museo un personaje muy querido en Barcelona, como es Joan Brossa, un puente entre la vanguardia y la posmodernidad, un personaje fundamental para entender el siglo XX, o sea, que acompaña todo el siglo con todos sus cambios y prevé en su cabeza todo lo que iba a pasar en las décadas de la posguerra y la exposición muestra realmente cómo todo eso estuvo contenido en un personaje tan único que además dialogó con la poesía, con las artes visuales, con las artes escénicas y desde una posición de una distancia, ¿no? Personal de la involucración del que parecía que tan solo estaba pasando por ahí, pero dejando una huella realmente muy destacada de la exposición, que es realmente extraordinaria presentarla aquí en Buenos Aires. También en diálogos en el Museo de Bellas Artes con los artistas argentinos de la colección del museo. Así que todos invitados el martes. Bueno, yo invito a una casa que no es mía, pero supongo que se puede invitar, ¿no? Que es el martes a las 7 de la tarde. Y como decía, para hablar de un tema que me es tan intenso, tan cercano, como es el de la práctica institucional del museo, ¿no? Un espacio que define, sintetiza la contemporaneidad,
que es una gran plaza pública en la cual se hacen perceptibles unas buenas líneas una buena parte de las líneas que trazan, que marcan, que definen esta y todas las épocas pasadas, ¿no? Donde se entrelazan y se confrontan una acción amplia que hace de muchos binomios, ¿no? El de cultura y arte, ideología, las expresiones de poder, norma, discrepancia, obediencia, crítica, comunidad y turismo, academicismo y entretenimiento. El museo es un lugar de lugares, un lugar en el que la realidad es analizada, se intenta racionalizar en ese espacio compartido de lo político y en el que se pueda configurar una plataforma que permita que esa realidad sea sometida a múltiples subjetividades para cuestionarla continuamente, cuestionarla por su ordenamiento, el de porqué de sus contradicciones y realmente escrutar su esencia más que la define como tal, ¿no? Como un espacio de la realidad. En los países como el nuestro, como los nuestros, porque creo que en eso tanto Barcelona como Buenos Aires comparten esa misma herencia ilustrada, el museo se encaramó como un lugar de visibilidad primero del Estado y después del estado de bienestar, ¿no? Escaló en visibilidad, en espacio simbólico, en los momentos en los cuales la noción de Estado era sólida y tambalea con su declive. Es un espacio simbólico que muchas veces pretende proyectar su propia base. A mí una de las cosas que siempre me ha parecido interesante de la institución cultural, no solo del museo, sino que en eso creo que de todas las instituciones culturales, es cómo se pretenden, y aquí la iluminación me lo permite hacer, ¿no? Cuando es cenital, ¿no? Que un punto sea el punto que proyecte toda su amplia base, ¿no? Como si el museo está en la cúspide de una serie de capacidades sociales, de dialogar con la realidad y de mejorarla, ¿no? En lugar de ser el resultado de toda esa suma, ¿no? de bases sólidas sobre las que se asienta, ¿no? La realidad, la institución la tenga que proyectar. Eso es algo que creo que lo hemos visto todos, ¿no? Que la institución cultural aparece como la guinda del pastel, aquello que llega cuando todo lo demás está en funcionamiento y en un funcionamiento eficaz, pero muchas veces es una guinda que tiene que crear el propio pastel que tiene por debajo. El museo, por eso, y quizá por eso, es un lugar donde sí que se proyecta una cierta idea de confianza en el progreso, una cierta capacidad utópica de que la sociedad puede y debe mejorar, pero también lo ha sido para mantener y reforzar determinadas estructuras que existían. Si alguien durante todos los últimos 150 años dudaba de aquella afirmación de Marx que la cultura dominante es la cultura de la clase dominante, ahí estaba el museo para recordárselo, ¿no? Una institución que categoriza la producción humana y la no humana, o sea, todo el rastro material de la humanidad y del mundo según categorías establecidas previamente, en lo cual todo tiene su espacio, su lugar, su razón de ser dentro de ese sistema. Y eso lo ha acompañado a lo largo de toda su existencia, desde el primer museo ilustrado, ¿no? En el cual el objeto aparece dentro de esa categorización, sea desde la excepcionalidad de lo propio o de lo ajeno, ¿no? O más posteriormente, cuando el museo se hace contemporáneo, pero aún así mantiene y enaltece las categorías que hacen que la sociedad sea como es. Los museos nacen al calor de la valorización del objeto, ¿no? Y del valor que tiene la cultura material. Un valor que se lo da un momento en el cual los estados se están constituyendo como tales, en el cual ser y poseer son sinónimos, ¿no? En el cual el Estado colonial acumula posesiones, ¿no? Materiales o territoriales, ¿no? Que a su vez le generan el producto exótico, ¿no?
¿no? y cuando llegan a la metrópoli necesitan ser expuestas, ¿no? y mostradas como trofeos. Ahí tenemos los grandes museos históricos de las grandes capitales europeas que atesoran desde frisos de Partenón hasta restos egipcios como parte de lo que son ellos mismos, porque lo han conseguido. Pero también el museo nace al calor de la necesidad material de darle un valor al objeto, ¿no? Hasta el momento en el que nace el museo no hace ese cambio, obviamente. Ese cambio es algo llamado revolución industrial, pero acompaña ese cambio el objeto no tiene el valor que tiene a partir de la llegada del primer capitalismo primitivo, en el cual de repente el mundo produce objetos que necesitan ser dados en valor. Y el museo está ahí para conservar originalmente esos objetos. Lo que ocurre después es que el museo se convierte en un lugar en el cual todo es posible, ¿no? Y acompaña también en las sociedades que han pasado por efectos traumáticos, como en este caso puede ser la española o la argentina, ¿no? Por episodios de la historia que necesitan ser superados, aparece como un lugar en el cual ejercer aventuras de investigación, aventuras de ensayo que permitan que la institución cultural sirva de un cierto laboratorio institucional. Si hay, creo que una institución en el ordenamiento occidental que pueda funcionar por prueba y error y que pueda servir para imaginarse cómo pueden ser otras instituciones, es el museo y probablemente también la escuela. La escuela como ese lugar donde siempre se está ensayando un plan nuevo, que siempre siempre tienen éxito, siempre fracasan al mismo tiempo y que van construyendo una institucionalidad constante. Hay otras instituciones formales de las sociedades occidentales que es mucho más difícil que experimenten de esta manera, sean los partidos políticos, sean los sindicatos, sean las estructuras de salud o de cualquier otro elemento del estado del bienestar. Les cuesta mucho más experimentar de la forma que experimenta la institución cultural. El museo así suma ese ansia de ser un lugar en el cual se encuentra una explicación válida para todo, una iluminación casi metafísica, ¿no? sobre el conocimiento universal, pero que también pueda desafiar la noción de pasado, pero también un lugar que reconozca sus contradicciones. Creo que hay pocas instituciones que puedan desde el primer momento establecerse como un lugar en el cual se desaten esas contradicciones. Esta misma charla que estamos teniendo ahora, en la cual nos preguntamos, ¿no? por la esencia misma de la institución. Muy pocas otras instituciones del Estado pueden cuestionarse de esta manera, porque se establece como una plataforma muchas veces, si no de lo posible, como mínimo de lo deseable. Quizá por eso un museo es lo que es cada cosa que hace y cómo lo hace. Muchas veces nos preguntamos por lo que es el museo, lo que es un museo, y obviamente es importante, ¿no? O sea, obviamente es fundamental, ¿no? Pero muchas veces no se trata tan solo de lo que es, sino de el qué, sino el cómo. Así como creo que no hay una institución tampoco similar en la cual el cómo, ¿no? y la forma en que se hagan cada una de las decisiones que se toman cotidianamente en un museo, de cómo se comunica con sus constituyentes, cómo se comunica con su audiencia, cómo se comunica consigo mismo, cómo se explica, ¿no? El diseño de los materiales en los cuales de interfaz entre la institución y el público se convierte en algo tan importante como en lo que expone. Porque estamos porque estamos trabajando en un espacio de inmensas subjetividades en las cuales, al fin y al cabo, el qué acaba apareciéndose mucho entre un lugar y el otro.
las programaciones de los museos, nunca lo he hecho, pero siempre he querido hacerlo, ¿no? Recortar, tomar todas las programaciones de 40 instituciones del mundo y recortarlas, ponerlos en tarjetas, ¿no? Y después mezclarlas todas y al azar sacar programaciones. Seguro que nos quedan núcleos muy sólidos de programación, ¿no? La exposición ahora mismo de minimalismo la tendríamos en el MACBA encantados, sería una exposición maravillosa, estoy seguro, ¿sí? Nuestros territorios indefinidos que tenemos ahora mismo, si la trasladáramos aquí, sería una exposición extraordinaria, ¿no? La cuestión es y de hecho las exposiciones viajan, van de un lugar a otro y los saberes se suman. Y las programaciones, sí, son muy estudiadas, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Y pretenden ser muy sólidas, y esperamos que lo sean, pero a veces aquello que es más invisible, que es el cómo, toma una importancia muy clave. Es por eso que, a ver, vamos a mostrarles esto, para... Ups, porque ahora sí no lo hago así. Ups. Sí, vale, perfecto. Entonces, para mí una institución puede entenderse de esta manera, ¿no? Aquello que está a la izquierda es lo que define lo que el museo es y cómo lo quiere hacer, el qué y el cómo, y a la derecha lo que efectivamente hace, ¿no? Si a la derecha tenemos los espacios de trabajo de un museo, aquello que el público reconoce, ¿no? De una forma más fácil, ¿no? Por ejemplo, generalmente esto, las exposiciones es lo que el público reconoce más, ¿no? como el principal lugar de contacto entre arte y su audiencia, entre institución y la audiencia. Y esto, por ejemplo, es el listado de muestras que ha hecho el MACBA desde sus inicios, ¿no? Estas son las individuales. Bueno, podríamos darlas, ¿no? Espero no haberme dejado muchas. Pero estas son las exposiciones individuales que el museo ha hecho desde el año 95. El año próximo el museo cumple 25 años, ¿no? Aquí están las colectivas, ¿no? También desde el 95, y las exposiciones de colección, que suele ser aquello que suele ser el resultado de lo que el museo hace. Entonces un museo tiene sus exposiciones. En el caso del MACBA, ¿qué tenemos? O sea, ¿en qué espacios trabaja el museo? Y esta lista no es exhaustiva, ¿no? Colección, exposiciones individuales, colectivas, la lista de actividades que se hace para el público. Aquí he puesto el listado de actividades actuales, ¿no? Tal como están configuradas, al menos en este momento, en este mes. El programa de estudios independiente, que es uno de los ejes de trabajo del museo que sean más visibles también hacia un determinado público. Es un programa de formación que dura unos 18 meses, el cual acude gente tanto de Barcelona como de todo el mundo, sobre todo, es verdad, Europa y Latinoamérica, ¿no? Y así es como lo tenemos encarado ahora. Podría explicarse de muchas maneras, pero tiene también programas educativos, y aquí están los que tenemos exactamente en este momento, ¿no? El trabajo con la colección, los trabajos con los cuerpos y los espacios, una línea que llamamos cuestionar la normalidad, ¿no? La de liberar la pedagogía, que es pensar en términos específicamente de educación, y después de su inserción en el barrio, ¿no? Pero tenemos muchos otros canales, ¿no? La radio web MACBA, que os invito a todos a escucharla en nuestra página web, que son años de trabajo en audio que son extraordinarios y que llegan muy lejos y mucho más allá de los límites de lo que hace el museo como de espacio de visibilidad, que creo que es una condición que comparten casi todos estos programas que digo. O sea, son programas que para nosotros tienen una importancia por igual,
porque es verdad, las exposiciones es aquello que es más visible, pero no es ni mucho menos lo único, y que todo lo demás que hace el museo tiene que ser de una importancia comparable, ¿no? Y ahí incluyo todo esto, ¿no? El trabajo con la colección, las exposiciones propiamente dichas, actividades, el PEI, la educación, la radio, los canales digitales, que son, igual la radio es uno, pero que desde la página web hasta todos los elementos, las fórmulas que tenemos de comunicarnos con nuestra audiencia, todo aquello que pasa en el Centro de Estudios y Documentación, básicamente la biblioteca, esto casi lo podríamos eliminar, la biblioteca y el archivo, ¿no? Porque ahora la noción mediateca la hemos incluido dentro de la biblioteca. Tenemos un archivo realmente que estamos muy contentos, con centenares de miles de ítems que permiten un estudio muy amplio de la contemporaneidad a través de los materiales que tenemos, nuestras publicaciones y considerando también la importancia de los servicios del museo, ¿no? O sea, aquello que se ve menos también constituye igualmente el museo, ¿no? La gestión, la comunicación, los servicios, la arquitectura, todo eso forma parte de la institución. Pero todo eso es lo que el museo hace, pero no tanto lo que es y el cómo lo quiere hacer, ¿no? Y lo que insisto es que por cada uno de estas, de aquello que vemos a la derecha, que es lo que el museo hace, hay un motivo a la izquierda, ¿no? Un motivo que tiene que ver con la definición del museo y con sus 25 años de trayectoria, en el cual ha ido entretejiendo una serie de temas que aparecen de una forma, algunos planificadas y otras tan solo al ir pasando el tiempo. Creo que eso es muy importante. Es decir, las voluntades discursivas, una vez leí que solo cuando terminó Hernández de escribir en Martín Fierro se dio cuenta que le había salido en verso. Y creo que en el museo pasa mucho eso, ¿no? O sea, que solo al final de acabar una programación, cuando se unen los elementos, dices, y además rima, ¿no? Y esa rima a veces sí forma parte de un programa y de una voluntad muy determinada, pero otras veces es tan solo la capacidad que tenemos de generar relatos a partir de las programaciones, que tienen un punto también de intuitivo y de imaginativo, ¿no? Hay un elemento del museo que no es del todo controlable, ¿no? Y que me parece que también hay que respetar y defender la capacidad que tenemos de no controlar absolutamente las lecturas inmediatas de un único proyecto y de las programaciones en su conjunto, ¿no? Para definir el MACBA, utilizo estos elementos, podría haber otros. El MACBA, es verdad, el MACBA, primero voy a hacer una breve historia. El MACBA se pone en marcha en la década de los 80. La decisión de construir el museo es solo un mes después de que Barcelona es elegida como sede de los 25 Juegos Olímpicos. Esto es, si el 17 de octubre del 87 Barcelona es elegida para los Juegos Olímpicos, en noviembre del 87 es cuando aparece de una forma clara la idea de construir un museo de arte contemporáneo como parte de ese momento de la historia de Barcelona, que antes hablábamos, ¿no? De un momento en el cual la ciudad está inventando un modelo. Este modelo MACBA también podríamos hablar de un modelo Barcelona, ¿no? En el cual una ciudad se terciariza de una forma muy decidida, en una ciudad que se dibuja en el mundo con algunos elementos muy claros, ¿no? La importancia del urbanismo, la importancia de la marca ciudad y dentro de eso también la importancia de la cultura como un facilitador de que muchas cosas ocurran, ¿no? Un modelo que ha sido tan alabado como criticado, ¿no? Y criticado por los mismos motivos por los cuales se alaba. Y porque muchas veces entra en contradicción los logros con los objetivos y con las realidades, ¿no? Y el MACBA participa de
de ese proceso y es elemento fundamental de ese proceso en el momento en que se pone en marcha. Se pone en marcha, como decía, en ese momento en el cual nos encontramos ante unas estrategias políticas de consenso, en las cuales la década de los 80 era lo que sea, pero todos de acuerdo, como lugar fundamental. O sea, el disenso que ahora reconocemos, ¿no?, 30 años después, como un elemento fundamental del espacio político, en ese momento queda diluido por la necesidad de generar un consenso, una idea que, como tengo aquí Teresa, no puedo dejar de decir, fue debatida hace muy poco en el museo en una exposición que se llamaba Gelatina Dura, ¿no?, que precisamente planteaba muy claramente el lugar de la cultura en la década de los 80, en el cual las necesidades de hacer visible un consenso hizo olvidar todos los disensos, ¿no?, que arrastraba la cultura política en España y que ha generado una crisis de representación política 25 o 30 años después, ¿no? También bajo la idea de progreso, ¿no? Siempre las cosas tienen que ser mejor y que la cultura es un medio para conseguir todo ello. No es una idea nueva, o sea, el MACBA es la culminación de un anhelo. De hecho, el Museo de Arte Contemporáneo, Barcelona había tenido un museo en los años 60, hecho en la cúpula de un cine, totalmente por un sector privado que no sobrevivió más de 3 años, fue puesto en marcha por un grupo de artistas y de críticos, con algunos apoyos privados en la época. La colección terminó en el Museo de Vilanova i la Geltrú, si no me equivoco. Pero quedó en el registro en un momento tan primigenio como el 60, de la posibilidad que tiene una ciudad de tener un museo de arte contemporáneo, y recogiendo eso, y ahora vamos a hablar también de la gobernanza del museo, la creación de una fundación para apoyar la colección de un museo. Es la Fundación MACBA, de la cual voy a hablar cuando hable de gobernanza. Un museo, como decía antes, ¿no?, creado sobre una idea de renovación urbana, ¿so?, y que enlaza con lo que decía antes, ¿no?, de una ciudad en la que se crea la cultura como un elemento facilitador de que ocurran determinados cambios. En nuestro caso, el barrio del Raval, un barrio que desde el siglo XVI es un barrio en el cual que se establece desde el principio como externo a la ciudad y que siempre ha sido un barrio necesitado de más atención que otros barrios, un barrio en el que ha sido primer lugar de llegada para las sucesivas olas migratorias de la ciudad y que en los años 30, por ejemplo, era el barrio más densamente habitado de Europa. El GATPAC lo estudia intensamente con la necesidad de una mejora de condiciones, ¿no? Y el MACBA, como muchas otras iniciativas culturales que ocurren en ese momento, o sea, el MACBA entra dentro de todo un núcleo de intervenciones en el cual está el Centro de Cultura Contemporánea y toda una voluntad de esponjar el camino entre el Teatre del Liceu y el Seminario Conciliar, ¿no?, a través de un nuevo espacio en el cual se podría saltar de institución cultural a institución cultural con el objetivo de renovar el barrio, con el elemento del edificio emblemático, el edificio de Richard Mayer, que es pieza cero de nuestra colección, intentando crear este efecto de una nueva cultura urbana. La plaza del MACBA forma parte de ese imaginario, ¿no?, crear un lugar para una nueva cultura urbana y una ciudad para la cultura. Un museo que desde sus inicios se define de una forma muy internacional, es una institución que tiene una intención claramente de ir más allá de las fronteras propias y de explicar el lugar de Barcelona, Cataluña en el mundo, que genera expectativas múltiples. Esto me entenderán perfectamente porque creo que pasa en muchos lugares en donde cada uno tiene su proyecto para el museo y se cree que todos pueden cumplimentar esas expectativas.
dotado de una historia de claroscuros, con muchos aciertos y también otros momentos en los cuales el museo se convierte en un lugar donde emergen y por lo tanto aparece debatido elementos que los genera el propio museo o tan solo se destapan a través de la institución y generan momentos también de tensión y de crisis, que se explica en gran parte a través de su gobernanza. La gobernanza del MACBA, que es un museo público, o sea, es un museo que es un museo presidido por la alcaldesa de Barcelona y con 3 vicepresidencias: la Generalitat de Cataluña, que ostenta la primera vicepresidencia, la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, y la Fundación MACBA, que es una fundación privada que no es el propio museo, sino es parte de su estructura de gobernanza, que busca entre privados los fondos para la adquisición de las obras de su colección. Una gobernanza que es compleja, la complejidad es buena, y que hace que el museo sea un lugar de entrecruce de ideologías, posicionamientos y proyecciones de lo que tiene que ser la institución dentro del espacio cultural. Y creo que una gobernanza compleja para un museo es una gobernanza rica, ¿no? Y un museo que desde sus inicios se plantea claramente como un lugar en el cual, desde el lugar de Barcelona, ¿no?, pueda construir una serie de relatos que cuestionen la forma en que podemos hacer una historia del arte, la cultura y la sociedad contemporánea. Y creo que la palabra cuestionar es clave en este contexto. El MACBA, claramente desde su inicio, renuncia a replicar el modelo que se estaba aplicando en las instituciones que ya existían en otras ciudades europeas. El MACBA no pretende hacer la misma historia del arte que se estaba creando en la década de los 80, recordemos que es una década extraordinariamente conservadora y de vuelta al orden, sino que intenta buscar un relato paralelo, un relato escrito desde los márgenes, un relato hecho a partir de quizá esos espacios de la historia del arte que no habían tenido su espacio en las otras narrativas que se habían ido dando. ¿Y por qué? ¿Por qué en Barcelona? Posiblemente porque Barcelona es una ciudad que la modernidad duró extraordinariamente poco. La modernidad fue muy breve, tal como la explicamos nosotros en nuestra presentación de colección. La modernidad es un destello que ocurre entre el año 29 y el inicio de la Guerra Civil en el 36, y que pasó a través de esas décadas oscuras, ¿no?, del franquismo hasta un reposicionamiento en el mundo, precisamente en el momento en el que el museo se crea, que le permite leer o le permite no necesitar leer la historia desde asumir que la modernidad fue un proyecto completo y transversal, comprensible, claro y meridiano. Es decir, si nos fijamos, a mí me fascina mucho la estructura del Museo Guggenheim de Nueva York, el edificio de Wright, que nos plantea esa plácida rampa, que es un ascenso o un descenso, depende cómo se lea, donde se usa el ascensor, si a la ida o a la vuelta, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no?, en un camino único, un camino sin vías laterales, un camino muy claro, en donde plácidamente un movimiento da lugar al siguiente, y al menos como se planteó en ese momento, hasta culminar en el expresionismo abstracto como la máxima expresión de la cultura occidental. Sin embargo, el MACBA se crea y la colección se crea desde la absoluta pluralidad de esos caminos, ¿no?, y que no es necesario explicar la realidad desde ellos, básicamente porque no habían formado parte de esa misma manera de la historia ni de la ciudad ni de la historia del arte local.
Bueno, yo en línea un poco con lo que estás comentando, pareciera como que la línea o el concepto institucional que manejás y que maneja el museo tiene que ver con, digamos, no aplacar las contradicciones que necesariamente implica una institución cultural, sino atravesarlas e incluso hasta por momentos potenciarlas, ¿no? Como usarlas como una herramienta de reflexión crítica y eh, capitalizarlo en ese sentido. Yo lo que te pregunto es concretamente cómo el museo, a través de sus programas, a través de sus exhibiciones, eh, digamos, pone en evidencia esas contradicciones, las trabaja, las pone en escena. Si podés poner algún ejemplo de algún programa que trabaje en esa línea de institucionalidad crítica y alguna línea de exhibiciones que, sobre todo con tu llegada, hayan proliferado un poco más en ese sentido. Bueno, el museo creo que siempre ha mostrado muchos elementos de institucionalidad crítica. Creo que, y por tener a Teresa aquí, vamos a hablar de gelatina dura, ¿no? Gelatina dura, que curó Teresa hace 3 años. Gelatina dura caía dentro de una voluntad el MACBA está en una confederación europea de museos que se llama el Internazionale, que es un espacio en el cual nos relacionamos 6 instituciones de Europa, entre ellas el FANABE de Eindhoven, Reina Sofía en Madrid, el Muja de Amberes, SALT en Istambul, la Moderna Galería en Ljubljana y ahora incorporado el Museo de Arte Moderno de Varsovia. Para ese momento en la Internacional se había planteado la década de los 80 como un eje en el cual íbamos a reflexionar, y la década, de hecho, ahora estamos ya en la década de los 90, en la siguiente fase de la Internacional, y cada institución dio su aportación a leer esos 80. La nuestra, la de Teresa, pero bueno, me toca a mí hablar, fue a través de muchos programas, pero también de Gelatina Dura. Gelatina Dura, ¿qué planteaba? Planteaba releer la historia de esa década, y nosotros siempre hablamos de las décadas de una forma muy laxa, es decir, cuando pensamos en los 80, pensamos en un momento que podría iniciarse en el año 75, en la muerte de Franco. Sabemos que definitivamente acababa en el 92, no tanto por haber sido el año de los Juegos Olímpicos, sino porque fue el año en que se firmó el Tratado de Maastricht, que dio lugar a nuestra incorporación definitiva, bueno, la configuración definitiva de la Unión Europea. Pero el punto de partida de la exposición era pensar cómo en el año 75, a la muerte de Franco, en verdad había muchos planes sobre la mesa. Quizá uno de los mayores éxitos de la transición en España fue hacernos creer que aquello que obtuvimos era lo que habíamos planificado desde el inicio, ¿no? Como ser un Estado europeo más, una monarquía constitucional, bicameral, integrada en la OTAN, integrada en la Unión Europea, ¿no? Era el plan desde el inicio, y no lo era, ¿no? O sea, era uno de los planes posibles. El único presidente español que dimitió fue Adolfo Suárez en el año 81. Dimitió porque nadie le defendía en ese momento, estaba absolutamente solo, pero en el momento de morir, además murió sin memoria, murió con Alzheimer, tardamos creo que una semana en nombrar al aeropuerto de Barajas y ponerle su nombre, ¿no? En ese proceso que fue bastante único, nadie niega los éxitos que tuvo la transición, por supuesto. Podría hacerse exactamente igual, pero no podemos ser ingenuos y pensar que fue así de plácida. Bueno, ¿y de qué manera contestó la pregunta con esto? Bueno, porque una de las partes de la exposición era pensar precisamente el papel de la cultura, ¿no? Y cómo la cultura participó de todo ese proceso y cómo el museo también, ¿no? Y eso lo hicimos a través de una pieza de un grupo de Barcelona que se llama Sociedad U,
Es un documental, ¿no?, sobre el propio museo, que obviamente el museo nunca produjo ni nada parecido, ¿no? Es un producto de ellos, ¿no?, que cuestiona todos estos orígenes de la institución y las replantea. Y creo que eso es... podría poner muchos más ejemplos de cómo el museo se plantea como un lugar de institucionalidad crítica. Posiblemente el programa de estudios independientes sea otro, ¿no? Un programa que se presenta como dentro, fuera de la institución, y que tanto la escudriña y le busca las contradicciones como participa de ella, ¿no? Y está presentado por ella. Pero creo que en el fondo la cuestión de cómo se revisa institucionalmente la institución es casi cada día, ¿no? Diría que es la actitud de cada uno de nosotros que va a trabajar al museo y piensa que es una institución que sí que puede y que debe remirarse continuamente. Digamos, vos una vez dijiste que las instituciones aprenden de su historia. Y digamos, si aplicamos esa frase a tu rol como director de museos, de distintos centros culturales y de museos, ¿qué enseñanzas, digamos, qué aprendizajes fuiste capitalizando a lo largo de tu trayectoria, teniendo en cuenta también que los espacios que dirigiste son muy distintos, ¿no? Quizás, bueno, hablábamos en algún momento que, por ejemplo, en el Centro de Arte 2 de Mayo, su formato mucho más chico permitía una fluidez un poco más fácil con el entorno, mientras que el MACBA presenta como una presencia muy fuerte, no solamente arquitectónica, sino también simbólica, y como eso, digamos, también es un desafío a la hora de articular con un entorno, ¿no?, que si bien fue cambiando, se presenta como desafiante para la institución. Digamos, ¿cuáles son las cosas que vos fuiste recolectando a lo largo de tu experiencia y pudiste readaptar o pudiste revisar en los últimos años en el MACBA? Obviamente la cuestión de escala es fundamental, ¿no? O sea, este mismo diagrama que os enseñé antes aquí también lo tenía hecho para el K2M y tan solo se parecía en que tenía dos partes, izquierda y derecha. O sea, qué y cómo y programa, ¿no? Pero creo que en la diferencia de magnitud también tiene mucho que ver con la inercia de las instituciones, ¿no? y la dificultad de generar, pero la necesidad de respetar su propia historia, ¿no? Yo creo que en eso cualquier persona que trabaja en una institución, o sea, romper con el pasado es imposible, ingenuo y no deseable, ¿no? O sea, ¿por qué hacerlo, ¿no? Cuando las instituciones van acumulando toda esa riqueza a través de su propia constitución, ¿no? Y cómo todo eso va formando parte de ese diagrama, y en el caso del museo muy claramente también a través de la colección, claro. O sea, nosotros solo podemos explicar la historia de muchas maneras, pero hay muchas maneras de las que no podemos explicarla, y es por ese motivo, ¿no? Por más que querramos, no tenemos ningún Warhol en el museo, entonces no podríamos explicarla, claro. No podríamos explicar esa historia. Y creo que sí, que los museos aprenden de sus errores, si es que realmente se puedan llamar errores, ¿no? Y que no sean tan solo partes lógicas de su historia, ¿no? y de su biografía institucional. ¿Qué importancia le das a la imaginación en tu rol como director, digamos, cuando aterrizas en una institución? ¿Qué lugar le das a la imaginación, a imaginar ese espacio?
por un lado. Incluso si la imaginación es fomentada dentro de tu metodología de trabajo, digamos, incluso en el resto de los equipos. Y tomo la imaginación en el sentido que lo hace Marta Mestre como una herramienta política instituyente, ¿no? Como que en lugar de pensar la institución como un espacio, digamos, ordenado, prolijo, coherente, pensarla como un espacio, digamos, más conflictivo, un poco en la línea que vos estás tomando y más, digamos, permeable, si se quiere, a su entorno, a las problemáticas que lo circundan y que incluso lo excede. También, digo, para esta pregunta me agarro de una frase tuya que es como bastante recurrente, que es, vos hablas de que la próxima revolución va a empezar en un museo como un aleteo de una mariposa capaz de provocar un tornado. Como que hay un componente utópico, si se quiere, en tu forma de encarar la gestión, a pesar de la practicidad de la cual hablas todo el tiempo. Bueno, un poco que nos cuentes eso. Bueno, quizás esa cosa utópica es más personal, ¿sí? Aunque es una convicción muy fuerte. Creo que efectivamente una exposición o un programa público o cualquier actividad que haga un museo no va a cambiar directamente el mundo. No va a acabar con el hambre en la tierra, ni va a curar ninguna enfermedad, ni va a detener las guerras. Pero si pensamos que ese es nuestro verdadero objetivo, ¿no? Es decir, tener un efecto directo sobre la realidad, solo podemos hacerlo si lo pensamos que eso ocurre a través de elementos multiplicadores, ¿no? Y que sí que una revolución puede empezar a través de un hecho insignificante, como puede ser una exposición, o aquello que vemos en una exposición. Creo que muchas revoluciones han empezado así, ¿no? O sea, incluso en su descripción. Me fascina como supuestamente una revolución tan grande como las teorías de Newton provienen de la caída de una manzana, ¿no? Y probablemente no fue así, pero bueno, igual la descripción es bonita, ¿no? que ve caer una manzana o siente caer una manzana y eso es lo que pone en marcha toda una revolución. Sí, y creo que eso, es que si no lo pensamos así no sabría cómo pensarlo. ¿Cómo podemos pensar que el trabajo de una institución puede ser políticamente eficaz si no pensamos que tiene que ser generado, tiene que ser multiplicado por aquellos que están compartiéndola, ¿no? Y que cada uno de nosotros nos iremos hoy a casa después de visitar la exposición de minimalismo o las yeguas del Apocalipsis y que eso nos llevará a otros lugares y esos a otros y a otros y a otros. Quizás es el lugar para la imaginación, ¿no? O sea, la capacidad que puede tener la institución de generar esos cambios reales. Creo menos en la capacidad que tenga la institución, o no es que crea menos, pueden ocurrir, pero desconfío más de su incidencia directa sobre determinados procesos políticos. Porque en eso la realidad política es mucho más dura, mucho más intensa y mucho más poderosa que cualquier herramienta que pueda tener una institución cultural, ¿no? Básicamente porque... Creo que tal como lo he dicho, supongo que no. Claro, es que si lo tuviera sería una contradicción, ¿no? Si pudiera decir es que tal cosa se inició en un museo, ¿no? La próxima revolución empezará en un museo, o tal revolución empezó en un museo, pero nunca lo voy a poder demostrar, claro. Pero ahí está el punto de poesía que tiene el arte y que tiene la institución, ¿no? La capacidad que tiene de generar
esos cambios depende de la actitud de cada una de las personas que esté presente. ¿Sí? Pero bueno, el arte no siempre ha estado al servicio del poder. ¿No? Si no. Sí. Perdón. Vamos a... No, igual, gracias por la intervención. Sí, como estamos grabando y hay otras personas, está bueno que te escuchen. Entonces después vamos a abrir el momento para que el público pueda hablar. Igual, gracias. En esta línea se me ocurre, volviendo al tema de lo concreto, digamos, de qué ejemplos... A ver, yo creo que el programa de estudios independientes en algún punto plantea un acto un poco revolucionario en la forma de concebir, en la manera en que, digamos, la institución cultural es concebida, ¿no? En general, corriéndose un poco de este lugar de el museo como no solamente como espacio contenedor de exhibiciones, sino también como espacio que, digamos, produce un discurso que debe ser comprendido por la sociedad, ¿no? En algún punto el programa de estudios independientes digamos, pone sobre la mesa un concepto de conocimiento más construido de forma colectiva, ¿no? Como que en ese sentido, digamos, hay un impacto en algún punto revolucionario digamos, en la formación de muchos profesionales de la cultura que están transitando ese programa y que además es un programa que, como bien lo indica su nombre, es independiente del sistema académico, a pesar de que se alimenta un poco de él, porque muchos de los docentes son de la universidad, efectivamente. Esto es más un comentario que una pregunta, en realidad, pero lo encontraba bastante en línea con esta idea de que vos decís, quizás la revolución empezó y uno no lo sabe hasta dentro de un tiempo, ¿no? Por ahí las instituciones culturales tienen el potencial de desactivar ciertas estructuras de larga data, como el caso de la academia en ese sentido, y quizás todavía no estamos viendo los resultados que eso pueda llegar a tener, ¿no? O sí, un poco lo estamos viendo, pero estos nuevos formatos digamos, de aprendizaje y todo, podría uno decir que las instituciones culturales en algún punto están liderando ese cambio más que la universidad. Sí, lo decía antes, creo que la institución cultural puede ensayar cambios que al resto le cuestan mucho, ¿no? O sea, la academia, o sea, la universidad, por ejemplo, si hay una que le cuesta cambiar, ¿no? Y que tiene una estructura todavía hecha de profesores, catedráticos y decanos, rectores, es la universidad, quizás no en sus contenidos, pero sí en su funcionamiento institucional. Quizá el museo hay que celebrarla y defender y multiplicar. No todos los museos pueden, quizá no todos deben, ¿no? Ser un espacio de cuestionamiento institucional constante, pero creo que la parte buena es que el museo puede servir para eso. Quizá también porque tiene una estructura que no depende directamente de nada en la cual se tiene que medir con otras realidades, sino a través de su ejercicio, ¿no? Que quizás también es una diferencia. O sea, lo importante es la actividad y la capacidad que tiene de usar ese conocimiento, ese criterio y esos valores que le acompañan para realmente efectuar, ¿no? Programa, ¿no? lo que hay a la derecha de la imagen. El MACBA recibe más o menos 320.000, está bien, ¿no? 320.000 visitantes al año. ¿Cómo fue la evolución de ese público? O sea, el cambio, digamos, a lo largo del tiempo. ¿Qué porcentaje aproximado? No digo cifras exactas, pero
de visitantes turistas, de visitantes locales, tuvo el museo? ¿Cuál fue el objetivo, digamos, qué comunidades o qué públicos el museo se propuso desde tu gestión o incluso antes incorporar y cómo lograron hacerlo? A ver, sí, el museo tiene esos 300 y pico mil, este año probablemente acabarán siendo más, visitantes. Ha habido un cambio en los últimos años a un porcentaje más alto de visitante local. O sea, ha aumentado el local y se ha mantenido el turista. Barcelona es una ciudad de 8 millones de turistas por año, lo cual quiere decir que muchos museos tienen un porcentaje de turistas muy elevado. No hay ningún problema, ser turista no es un drama ni un pecado. Yo visito más museos cuando viajo que cuando estoy en casa, ¿sí? Pero estamos en una ciudad donde el turismo es ampliamente cuestionado por su capacidad destructora de las formas de vida de las ciudades, ¿no? Su capacidad homogeneizadora, los efectos que tiene descomunales sobre el incremento del precio de la vivienda. Todo eso es extraordinariamente cuestionado, ¿sí? Para mí, el turismo es una realidad con la que hay que convivir, porque mientras la gente se pueda mover, va a moverse, ¿no? El tema es cómo convivir. El tema es cómo. Y también el tema es qué darle a los turistas. Bueno, perdón, primero para responder la pregunta. En los últimos años hemos pasado de un 38% de visitantes locales a algo más de la mitad, ahora estamos en el 52%. ¿Sí? Locales para nosotros quiere decir que esa noche duermen en su casa, ¿sí? Y que, o sea, que no duermen en un hotel. Y quizá el gran espacio de actuación del museo es, sobre todo, en el área metropolitana de la ciudad, que es el Gran Barcelona, que son unos 3, casi 4 millones de personas aproximadamente, y que sí que es verdad que tienen el centro de Barcelona como un lugar en el cual acudir sobre todo a determinadas manifestaciones culturales, pero que también es un territorio muy creado en red, ¿no? Eso es una particularidad muy clara del territorio catalán, que es la red, ¿no? Donde cada 30 kilómetros tienes un nodo con una profunda historia y con un discurso a veces local muy apasionante. Pero si volvemos a hablar del turismo, yo creo que lo interesante del turista es darle aquello que no ha venido a buscar. Que no ha venido a buscar. Es decir, eso. La pregunta es, ¿qué busca también el turista? ¿Qué busca el turista? ¿Qué busca el turista? El turista suele buscar reforzar que aquello que sabía era cierto, ¿sí? O sea, el turista no va al museo a conocer, sino a reconocer, ¿no? Entonces, es ir al Prado, bueno, ahí siguen las Meninas, ahí sigue Goya, ¿no? Muy bien, puedo seguir, ¿no? Y ahí queda, perfecto, si vuelvo en 15 años voy a reconocer que las cosas están ahí. Creo que lo interesante del turista es defraudar esas expectativas, no sacar las Meninas del Prado, no sería una buena idea, pero sí jugar con esas expectativas. Muchas veces el turista se ha construido, bueno, no solo el turista, la globalidad que se explica cuando hacemos turismo, pero en verdad no tiene que ver directo con la idea del turismo, sino con ese pensamiento globalizado. Cada lugar del mundo le tocan unas ciertas realidades, ¿no? Y vamos a esos lugares a comprobar que eso que habíamos pensado que era así, es así, ¿no? Y creo que lo interesante es explicarles un relato más cercano a la realidad o más imaginado en el cual para que esa experiencia sea enriquecedora, tienen que confrontarla con una nueva realidad, ¿no? Entonces, al turista tiene que venir a buscar una cosa y tiene que irse con otra. Perdón, sigo en la misma línea, perdóname. Yo siento que el turista, entre comillas, ¿sí? Hoy hay un público que va a los museos a sacarse fotos. Fui a tal museo, no importa lo que fui a ver, pero estuve ahí, ¿sí? Y me parece que es un público amplio en este momento, al cual te puedo decir, estuve en Proa, estuve
pero fui y me saqué la foto para mostrar que estuvo, sin importarle lo que hay ahí adentro. La pregunta es, ¿cómo se juega con ese público y con los museos para intercalar esa posibilidad de un intercambio? A ver, hay una respuesta. Bueno, dudo que nadie tenga una muy buena respuesta para eso. Entonces, ¿cómo combatir eso? Bueno, uno, no combatirlo, usarlo, ¿no? O sea, hoy se piensa tomando imágenes, ¿no? ¿No? Es decir, y para un millennial, ¿sí? O un post-millennial, fotografiar es una mera extensión de ver, ¿no? O sea, que, bueno, no está mal. Ahí está, es cultura visual, quizá por eso es tan importante también el papel que tiene el arte en la contemporaneidad, porque es la forma de ver y de ver críticamente. Pero después supongo que vienen cuestiones de astucia institucional, que hay instituciones que lo usan particularmente bien para conseguir esa visibilidad. No sé si es muy interesante y si genera posicionamientos críticos y personales enriquecedores. No he visto grandes logros al respecto, pero quizá todavía no se sabe hasta dónde se puede llegar. No sé si alguien... Abrimos un espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. No, yo un comentario sobre lo último que se estuvo hablando. Entiendo que ir al mapa no presupone saber que están las meninas. Yo creo que entrar al mapa es sorprender, aunque sea turista, porque el turista no está esperando lo que va a ver al mapa. ¿Es así? En el caso del turista, sí que hay un punto en el cual queremos sorprender, ¿sí? Porque, como decía, el turista puede estar acudiendo para reforzar aquello que imaginaba, ¿sí? Y que en el caso de la cultura contemporánea en Barcelona es un dibujo muy, o más o menos definido, no muy definido, ¿sí? De lo que la ciudad ha proyectado en las últimas décadas, ¿sí? Es muy posible que sea así. También he de decir que el MAUC es un museo que nunca ha jugado a lo previsible, y de hecho ahora tenemos una estrategia que es una contradicción con esto, si lo explico de esta manera, porque es la presentación de la colección de una forma permanente, precisamente porque el MACBA es un museo que no le va mal tener algunos elementos de un cierto anclaje, ¿no? Precisamente con emocional, ¿no? Emocional e intelectual con determinadas obras. Desde hace un año justo, la colección la tenemos expuesta de forma permanente, cambiable pero permanente, bajo un título. O sea, es una exposición de colección que tiene título, fecha de inicio, pero no tiene fecha de final. Y ha ido teniendo varios cambios. Se llama Un siglo breve, porque bueno, es menos de un siglo, ¿sí? Pero además un siglo en el que ha pasado todo muy rápido. Que tiene un prólogo aunque el MACBA es un museo de la contemporaneidad y por lo tanto es un museo que el nudo de los relatos que tenemos que tejer empieza en la década de los 60. Tenemos un prólogo que va del 29 al 59, y que sí que es cronológico, con elementos que se pueden sacar y poner. De hecho, acabamos de cambiar íntegramente la sala de los 60, solo hay una pieza que se ha mantenido, ¿sí? Joan Rabascal, y que si la primera fue más sobre los posicionamientos políticos y cómo el arte tenía una participación directa en aquello que ocurría efectivamente en la calle en la década de los 60, ahora estamos explicando otra historia que también pasaba en lugares públicos, ¿no? Que es la historia del pop, de la psicodelia, y hay muchas otras formas de explicar los 60, pero sin embargo aparecen como elementos que se entran y salen dentro de un largo recorrido cronológico en el cual generamos anclajes para que el público recurrente pueda anclar sus lugares. Por ejemplo, no hemos cambiado ni tenemos previsión de cambiar los dos Alexander Skalders que están al inicio de la colección, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Elementos en los cuales el público pueda reconocer
y explicar a partir de cosas que va viendo en continuidad, en contraste y en relación con otras piezas. Hola, ¿qué tal? Sí, mi pregunta sería, dada la situación de los últimos años en Barcelona, ¿cuál sería la posición de una institución cultural en relación a la relación entre arte y política? Bueno, quizá todo lo que he dicho hasta ahora tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con la relación entre arte y política. No desdeñar, o sea, y celebrar el lugar que tiene el arte como un lugar de discusión política, o sea, porque habla de aquello que es común y que proyecta deseos, proyecta anhelos, ¿no? Recoge desilusiones y muchas veces las amplifica. Y hay un punto que creo que es muy importante en el arte, es cómo puede mostrar que el mundo que nos había planteado la modernidad como un mundo de progreso y de utópica felicidad se da de bruces contra una realidad contemporánea mucho más. Hola, ¿qué tal? Sí, mi pregunta sería, dada la situación de los últimos años en Barcelona, cómo, ¿cuál sería la posición de una institución cultural que no está al servicio de la política, en relación a la relación entre arte y política? Primero porque siempre lo ha sido. Es decir, en verdad, esto no hay otra cosa, o sea, ¿de qué otra cosa se puede hablar, ¿no? Que no sea de política? O sea, del desafío que se puedan encontrar 10 obras de arte en la historia de la humanidad que puedan verse de una forma no política, ¿no? O que no sean explícitamente políticas. Y luego, pensar lo mismo de la institución, ¿no? Y como la institución sí puede ser un lugar, en tanto que un lugar de imaginación, ¿no? Y un lugar de especulación, se pueda imaginar y especular políticamente. Con un cierto margen más alto de autonomía precisamente porque nos podemos equivocar mucho más. Entonces, no pasa nada si planteamos espacios políticos que después no sean prácticos o no sean aplicables, ¿no? Porque podemos y debemos equivocarnos, ¿no? Políticamente. Y otra vez ahí nos quedamos un poco a merced de la capacidad que tengan otros de aplicar aquello que nosotros ponemos en marcha. Tampoco un museo no va a gobernar un país, ¿no? Ni una ciudad. Pero no se le puede pedir tanto. Y luego pensar lo mismo de la pero sí puede ser un lugar supongo que como, la verdad, no estoy seguro si tengo una postura, pero supongo que primero, o sea, la realidad es que en verdad muchos de nosotros visitamos las instituciones virtualmente, ¿sí? Pero no quiere decir en una página web, sino por lo que nos cuentan de ellas, ¿no? Antes hablábamos de mi anterior experiencia institucional, CA2M, en la periferia de Madrid. Era extraordinario ver cómo, al menos en mi experiencia de trabajar ahí, mucha gente me hablaba extraordinariamente de las exposiciones, pero nunca habían puesto el pie en el museo. Gente de la misma ciudad, ¿no? Porque estaba lejos, en un barrio obrero, ¿no? Tras mano de determinadas centralidades, ¿no? Convencionales de una ciudad ordenadita y bien pensante, ¿no? Y creo que precisamente lo interesante de la institución, como siempre en la vida, ¿no? O sea, no es directamente lo que ves, sino el rumor que genera, ¿no? Aquel run run, eso que se queda, que se dice, que se explica, ¿no? Quizá ustedes después de esta charla digan qué lugar más horroroso el MACBA, ¿no? Bueno, o qué lugar más maravilloso, espero que sea lo segundo, pero que sirve de una forma virtual, ¿no? Eso. Y que no se trata, las instituciones muchas veces tienen un efecto que no es directamente el que generan, sino el
el que generan de uno sobre a otro, bueno, eso era el efecto mariposa, ¿no? De uno sobre a otro, de otro sobre a otro, de otro sobre a otro. Entonces, si eso puede hacerse virtual, ¿no? Como si me entiendo, si es una pregunta de los museos en Internet, bienvenido sea, ¿sí? No estoy seguro, no he visto nada que pueda destacar como que eso me cambió la vida a ver. Además me pregunto hasta qué punto se pueden experimentar, ¿no? Hay una noción de comunidad muy importante en la institución, ¿no? Y de qué punto se puede experimentar en un espacio que no sea físico, ¿no? Algo que tiene el museo también es la capacidad de generar microcomunidades, ¿no? Que en el momento en que estamos todos en una sala, estamos haciendo una microcomunidad y que nosotros experimentamos mucho también, ¿no? De generar a base de la reiteración de unos espacios, ¿no? de que esas personas se vean de una forma más o menos regular, ¿no? Y que puedan compartir cosas. Y después una noción sobre aquello que le debes, ¿no? a una audiencia, ¿no? a tus constituyentes, ¿no? Que son aquellos que te dan la razón de ser de la institución, no solo los que vienen, sino casi más los que no vienen, ¿no? Y no sé si esas cosas se pueden conseguir digitalmente, si esa es la pregunta, si hablábamos de museos digitales. Incluso, perdón, hay, digamos, museos que, digo, dentro de esta línea de resistencia que quizás tienen muchos museos en relación a un montón de situaciones, digo, el museo muchas veces se postula como un espacio de resistencia frente a la pérdida de humanidad, entre comillas lo pongo, ¿no? Pero la gente cada vez conversa menos, cada vez está menos en silencio, cada vez... ¿No lo ven como un riesgo los museos a perder esa parte del público? Parte del público te referís a la gente que vive en la virtualidad. Lo que pasa es que me parece que no es la gente que se maneja la virtualidad y la gente que no se maneja. Creo que todo, digamos, estamos hablando de un determinado rango social y cultural. Casi todos nos manejamos en la virtualidad y creo que el museo en última instancia lo que intenta hacer, o por lo menos hablo bastante por proa acá, creo que nosotros defendemos mucho la experiencia colectiva, la experiencia de contacto. Digamos, no hay que digamos, renegar ni de la tecnología ni de todo lo que eso provoca, pero sí, quizás el museo, yo creo que tiene la responsabilidad de sostener ciertos mecanismos, digamos, de sociabilidad, afectivos, etcétera, ¿no? Como, y tampoco creo que la virtualidad los anule, ¿eh? Todo depende cómo uno la use. Todo depende cómo uno use esa herramienta. Ahora, la cuestión es no resistir a esa pérdida para mí de contacto, de humanidad y todo lo que... Si una analogía sería ver virtualmente una misa, participar de una misa, y otra cosa, participar de una misa virtualmente y otra dentro de la iglesia o del... Claro, es distinto. Me gusta la palabra iglesia en relación a museo. No. Y eso es una religión, el arte. Sí, si me explicás un poco más sobre gelatina dura. Bueno, es que no me tocaba hablar hoy a mí, pero un pequeño inciso. El título está tomado de unos versos de un poeta de la época, que es un oxímoron porque la gelatina, evidentemente, por característica propia no es dura, pero nos parecía que era muy adecuado para explicar precisamente lo que Ferran comentaba. ¿Cuál fue el proyecto de la transición política en España después de 40 años de dictadura y con un escenario muy inestable en el momento en que se plantea el paso a la democracia? Perdón. Y el proyecto lo que planteaba era posibles relatos a través de trabajos de artistas, posibles relatos que de algún modo disentían o habrían, ya no especulativamente, sino a partir de experiencias que sucedieron en esos años, habrían otras posibilidades
de lo que fueron ese periodo, pero que no participó del relato y del camino oficial. Es decir, lo que explicaba Ferran, se hizo un proyecto de vamos a pasar página, esto es un país moderno, nos proyectamos a Europa, hemos superado un momento y somos otro país. Y bueno, es lo que comentábamos, hubo logros detrás de eso, pero bueno, eso barrió mucho, barrieron muchas expectativas, barrieron muchas interrogantes, no hubo espacio de cuestionamiento, no hubo espacio de reflexión. Por ejemplo, durante el montaje de la exposición aparecieron unas grabaciones del entonces Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, que explicaba con la cámara, delante de la cámara, pero pensando que el micro estaba apagado, que las potencias europeas forzaban a España a hacer un referéndum sobre si se proyectaba la democracia como una república o como una monarquía. Se sabía que si se hacía un referéndum iba a salir república. No convenía porque eso desestabilizaba. ¿Qué se hizo? En la ley de reforma política, que sí que se abrió el referéndum, ya se incluía la monarquía como proyecto. Por lo tanto, no hubo un referéndum sobre monarquía, hubo un referéndum sobre ley de reforma política que incluía la monarquía y ese espacio ya no se debatió. En fin, el proyecto iba sobre eso. En la web hay explicaciones y bueno, si alguien quiere, por mail o lo que sea, lo hablamos. Buenísimo. ¿Perdón? Es que me faltó, pero lo iba a decir, pero me he quedado con el camino. Fue uno de los miembros de esa generación que precisamente se perdió por el camino, porque fue una generación de jóvenes que pensaban que había muchas posibilidades de cambio y luego esas posibilidades fallaron y pues una parte de ellos, como una parte de reflexión incluso intelectual, cayó en droga y murió, entre la droga y el SIDA. Y lo voy a buscar el momento y lo digo. Yo me acuerdo, yo te digo el nombre del padre, Eduardo Aroteclen. Ah, sí. Pues sí, pero no me sale el nombre del chico. Es de un poema que se llama Soles Gemelos, que está en un libro que se llama Empalador. Y ahora os digo, lo busco. Pero es fantástico, recomiendo mucho el libro, es muy interesante. Un momento. Bueno, yo estoy preguntando. Eduardo Arribas. ¿Eduardo? Arribas. Y el libro se llama Empalador. Publicó 5 libros, me parece, luego murió. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ahí. Gracias. Hola, buenas tardes. En realidad, un poquito también para repasar y un poco una pregunta que de alguna manera abordaste vos, quería preguntar la diferencia de las experiencias de trabajo con la comunidad en dos museos de estructuras muy diferentes, como el K2M y el MACBA, y qué estrategias, a nivel ejemplo, qué tipos de estrategias se proponen, o de las experiencias que tuviste como director, qué rescatás, cuáles son las riquezas que rescatás de esos distintos tipos de instituciones para con el trabajo comunitario. En el caso de una institución más pequeña como el CA2M, el elemento básico de estrategia era la microcomunidad. O sea, crear espacios de dimensión menor, ¿no? Pueden ser 5 personas, 10 personas. Lo importante es que fueran recurrentes, que dejaran tiempos muertos, muy importante, ¿no? O sea, acudir a una actividad y empezarla, terminarla, llegar, disfrutarla, irte a casa, no es suficiente, ¿no? Tiene que haber un momento para la relación, ¿no? Casi todo lo que hacíamos, y creo que siguen haciendo ahora en el K2M, tenía varios momentos que encadenados creaban el conjunto. Por ejemplo, la Universidad Popular
tenía 3 fases en cada clase. La Universidad Popular se sigue haciendo. Es un curso de arte contemporáneo que el único requisito es que no hay requisitos, ¿no? Puede venir cualquiera, ¿no? No hace falta más que la voluntad de acudir. Y que tenía 3 fases, ¿no? Siempre era una presentación, ¿no? Un espacio de debate y las cervezas en el bar de delante, cosa que es muy madrileña, es decir, y que quizá era la parte más importante, ¿no? ¿Sí? Y que quizá esa era la parte más importante. Y lo mismo pasaba en las actividades que hacíamos en la terraza en el verano, ¿no? Que eran las picnic sessions. Las picnic sessions tenían como mínimo 2 cosas por la noche. Podía ser una lectura de poesías y un concierto, o 2 conciertos, o cualquier tipo de manifestación, no había, o sea, de cualquier formato. Pero el momento más importante quizá era la pausa, ¿no? Como el lugar en el que se podía generar o se puede generar un lugar de comunidad. En una institución como el MACBA es más complejo, porque tiene otros funcionamientos. También las actividades tienen pausas y el momento de ese intermedio es muy importante. No es tan importante porque todas tienen público regularizarlo. Por ejemplo, esa es otra cosa que mi experiencia de institución más pequeña, era muy importante que fuera claro los días de la semana que ocurrían las cosas. Si era jueves y hacía calor, había una picnic session, y si era miércoles y frío, había Universidad Popular. Y eso cada día de la semana tenía su cosa. Los domingos a la tarde el cine, ¿no? Y los viernes, día teenager, ¿no? Entonces, y una institución más grande, eso tiene otras dificultades, básicamente porque genera públicos muy específicos, y esos públicos específicos muchos se conocen, ¿no? Relacionarse con las comunidades creo que es uno de los grandes retos de la institución, ¿no? Que no hay una receta única. Creo que cada caso es diferente y cada comunidad a la que dirigirnos es diferente. Por ejemplo, el MACBA está inserto en el barrio del Raval, en el cual gran parte de la población es inmigrada, y que en cada uno de los sectores de la población tienen fórmulas de diálogo diferentes, ¿no? O sea, y que se interpelan de forma diferente, ¿sí? Es muy buena pregunta. Es verdad. No podemos caer en esa tentación de convertirnos tan solo en un espacio de intercambio, ¿no? Creo que debe formar parte, es más una estrategia que un fin en sí mismo, pero es totalmente cierto. No tenemos que ser el remedio de otras instituciones que además funcionan, ¿no? Los centros de barrio en Barcelona funcionan muy bien, ¿no? Y son lugares de intercambio comunitario, ¿no? La escuela, ¿no? La escuela, entendiendo que debería ser una institución de barrio siempre. Creo que la mejor escuela siempre es la que uno tiene al lado de casa, o más cerca de casa, y que deberían ser los lugares en donde se encuentran, ¿no? Las comunidades. Pero en el caso de la institución, primero se nos pide, es verdad, se nos requiere eso, ¿no? Que generemos ese diálogo con la comunidad. A veces, esto lo comentábamos antes, quizá de una forma a veces un poquito impostada, ¿no? Porque nuestro espacio de efecto muchas veces es global, ¿no? Estamos aquí a 11.000 kilómetros hablando de una institución, ¿no? Y no lo hacemos con otras del barrio, lo hacemos con el museo. ¿Por qué? Porque su lugar de impacto es global, porque trata con excepcionalidades. El arte es una excepcionalidad única, ¿no? O sea, es lo excepcional de lo excepcional de lo excepcional, ¿no? Y lo que expone el museo todavía más. Y que a veces creo que nos confundimos un poco esperando que cumpla esa función de un espacio exclusivamente de contacto social, ¿no? Pero tiene que ser una estrategia también. No resta.
No, y tampoco es excluyente. O sea, uno puede pensar, digo, para no caer en lo impostado, que quizás, digamos, eso puede ser tomado a nivel metodológico. ¿De qué forma el museo, digamos, genera experiencia en torno a su patrimonio, por ejemplo, que es como su fin primero, ¿no? Que sea de una manera significativa, social, creando una cierta comunidad. Pero también es muy complejo hablar de comunidad como una cosa objetiva, cuando el museo condiciona a esa comunidad. En el momento que vos estás invitándolos a entrar, y además, en el caso nuestro, por ejemplo, si hablamos de comunidad como entorno más cercano, también tiene un grado de complejidad súper fuerte y hay una diversidad que también es muy difícil de abordar. No sé, creo que un poco pasa por el hecho de que el museo sí tiene la responsabilidad, no de resolverle los problemas a la comunidad, ni mucho menos, pero sí de tener una postura lo más de construcción de comunidad con sus públicos, ¿no? Dentro de la experiencia que puede generar con su patrimonio y con su... Y ahí, si antes hablaba de la importancia del cómo, aquí le doy la vuelta, y también la importancia del qué. Barcelona tiene más o menos un 20% de la población nacida fuera de España. Probablemente el barrio del Raval debe ser 60, 70%, y quizá me quedo corto, ¿sí? Y muchas veces la pregunta muchas veces que se nos hace es cómo conseguir que esa población se incorpore a la institución cultural. Y bueno, cuando dejemos de exponer exclusivamente el arte que hacen hombres blancos, ¿no? Eso lo hemos visto, cuando exponemos una pieza o un artista que apela a una comunidad, esa comunidad se ve representada. Eso, en el caso del C2M lo veía claramente. Cuando teníamos un artista como Rabia Mroué en árabe con subtítulos en español, la población árabe parlante venía porque no le hacía falta leer los subtítulos, ¿no? Y entraba directamente en ese trabajo. Entonces, creo que ahí, si queremos pensar cómo representar la diversidad o cómo dialogar con la diversidad que es uno de los grandes retos que cualquier ciudad europea tiene ahora, es dejar de esperar que vengan a ver lo que hace, de lo que hacemos solo una parte de los que habitamos en la ciudad. Esa política la implementó el Met de New York, donde las guías son personas afroamericanas. Y entonces atraen a toda esa comunidad afroamericana también. Y como que hacen como que el Met, que es enorme, pero no es ese monstruo enorme, sino que es algo muy amigable, donde hay obra maravillosa y donde las personas que creen que es un arte, como vos dijiste, elitista, para nada. Es lo más humano que hay, es lo más que representa la inteligencia humana. ¿O no? Sí. Aunque quizá no se trata solo de los guías, sino de quién hace las obras. Es decir, si siguen siendo exclusivamente pintadas por hombres blancos que han muerto, quizá estamos solo con una imagen reducida, ¿no? Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Más? ¿Algún comentario? Bueno, gracias, Bueno, vamos Ferran. todos a Proa 21. Vamos a Proa 21. Gracias a ti.